Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Griffin, ¿verdad? Yo soy licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y actualmente laboro en lo que es el Archivo Nacional de Honduras, ¿verdad? Que es el ente que contiene pues todos los documentos históricos antiguos de nuestro país, ¿verdad? El día de hoy les vengo a presentar una temática que ha sido poco estudiada en la historiografía hondureña. Se podría decir que hasta ha sido como olvidada o incluso como queriendo ser ocultada como adrede, por decirlo así, que es el tema de un juicio que se le hace a uno de los presidentes más célebres de la historia de Honduras, que es Marco Aurelio Soto, que es un presidente al que se le resalta mucho por su papel en la reforma liberal de Honduras, pero que muchas veces se desconoce las cosas malas o las cosas negativas que pudo haber hecho en su gobierno. En este caso vamos a hablar de un juicio que se le hace a Marco Aurelio Soto en la Corte Suprema de Nueva York. Un juicio pues que deja mucho que pensar sobre este presidente al que tanto se le ha celebrado, ¿verdad? Por los grandes logros que tuvo la reforma liberal en nuestro país, ¿verdad? Entonces, para continuar, vamos a ver aquí una breve introducción, ¿verdad? En la que más o menos vamos a explicar de qué vamos a hablar el día de hoy. Para empezar, tenemos que conocer un poco de cuáles son los factores que llevan a que Marco Aurelio Soto termine siendo juzgado en Nueva York, porque es algo bastante grande, por decirlo así, de pasar a ser un presidente de una nación a terminar en un juicio en un país extranjero, ¿verdad? Para ello, pues vamos a conocer un poco de los antecedentes, un poco del contexto, de qué es lo que lleva a que Marco Aurelio Soto termine siendo investigado. Para ello, pues vamos a ver un poco de estos contextos, de estos antecedentes que llevan a que esto ocurra. Parte de estos antecedentes parten de la amistad y luego enemistad que termina teniendo Soto con Justo Rufino Barrios, que era el presidente de Guatemala en la época y que fue quien ayudó a Soto a llegar al poder, ¿verdad? También veremos otros aspectos como lo que es la intentona unionista, ¿verdad? Barrios tuvo un interés por reunificar a Centroamérica y esto va a incidir mucho en sus relaciones con Marco Aurelio Soto. También iremos viendo cómo se va desarrollando lo que se llama el Comité de Investigación, que fue un comité creado específicamente para investigar los casos, los actos de corrupción de Marco Aurelio Soto cometidos durante su presidencia, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues iremos viendo cómo estas disputas de poder entre estas élites regionales generan todo este enmarañado de intereses particulares, ideológicos, incluso hasta políticos, que llevan pues a que Soto salga del poder y que eventualmente se termine investigando, ¿verdad? También iremos observando la evolución de esta acusación de corrupción que primero empieza a nivel nacional, pero poco a poco se va elevando hasta llegar a las Cortes de Nueva York, ¿verdad? Y finalmente iremos viendo también los varios intentos que hace Marco Aurelio Soto por retornar a la presidencia, porque él tuvo varios intereses en volver a retornar al poder porque lo estaban investigando. Entonces él no se iba a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Y también veremos cómo estos intentos fallidos por retornar a la presidencia terminan por minar su credibilidad y su prestigio como presidente, ¿verdad? Entonces comenzaremos, ¿verdad?, por la primera parte de la investigación, que se llama Soto al exilio, el ascenso de Bográn al poder y la intentona unionista de Barrio, ¿verdad? En esta primera parte hablaremos más que todo de ese contexto que les estaba comentando, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo Soto sale del poder, pero también vamos a hablar un poco de cómo llegó al poder en primer lugar, cómo Luis Bográn llega al poder y también cómo se da todo este tema de la intentona unionista de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? El presidente de Guatemala. Y aquí podemos observar algunos retratos, ¿verdad? Algunas fotografías de estos personajes de la época. Bien, para comenzar, vamos a hablar de cómo se da primero la ruptura entre Barrios y Soto, ¿verdad? Todo esto más adelante va a tener mucho sentido en cómo se termina investigando a Marco Aurelio Soto. Bien, como muchos sabrán, Marco Aurelio Soto para 1876 asume la presidencia de Honduras gracias al apoyo militar y económico que le brinda el presidente Justo Rufino Barrios. Soto para estos años era prácticamente desconocido en Honduras. Soto solo era conocido como uno de los ministros que trabajó con el gobierno de Barrios, ¿verdad? Y también Ramón Rosa también trabajó en el gobierno de Barrios. Entonces Barrios ya tenía a estos dos personajes hondureños como posibles referencias para poderlos poner en las presidencias de Honduras, ¿verdad? Barrios desde siempre tuvo esta ambición por querer unificar Centroamérica y para hacerlo
Él quería pues prácticamente ir posicionando en las presidencias de las 5 repúblicas centroamericanas a personajes que le ayudaran a concretar este cometido. Y parte de este proyecto pues fue poner a Marco Aurelio Soto en el poder en Honduras, pero también lo hizo en El Salvador al posicionar al presidente Rafael Saldívar, ¿verdad? Entonces, bajo este plan, Barrios pretendía que en un futuro, cuando se llevara a cabo la intentona unionista, todos estos presidentes colaboraran con él para concretar la unidad de Centroamérica, ¿verdad? Pero ¿qué termina ocurriendo? Barrios ayuda a Soto a llegar al poder en Honduras, pero a medida transcurren los años, para 1882, Barrios empieza a acelerar su discurso unionista. Él empieza a decir que ya pronto se va a venir la unidad nacional, empiezan ya a salir varias publicaciones en el periódico que están haciendo referencia a este plan de unidad nacional. ¿Y qué termina ocurriendo? Soto empieza como a distanciarse de Barrios. Él empieza a hacer como comentarios, como diciendo como empezándose a separar a él mismo de la idea de una unión nacional. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Obviamente Barrios se entera de estos comentarios que empieza a hacer Soto en contra de los planes que él tenía de hacer la Unión Centroamericana, y obviamente Barrios empieza a percibir esto como una traición por parte de Soto, lo empieza a ver como básicamente una muestra de deslealtad, porque se supone que en primer lugar Barrios había puesto a Soto en el poder para que lo ayudara a concretar este plan de unidad nacional, y ahora estaba viendo que Soto más bien estaba en contra. Hay varios factores por los que Soto pudo haber estado en contra de este plan de Barrios. Primero, porque obviamente al ser el presidente de Honduras no quería perder su poder como presidente de Honduras. Porque parte del plan de Barrios para unificar a Centroamérica es que él iba a quedar como el líder absoluto de toda Centroamérica. Es decir, todos los presidentes de Centroamérica iban a tener que renunciar a sus puestos y quedar Barrios como el único líder de Centroamérica. Entonces, posiblemente que por un mismo interés de poder, Soto haya decidido que ya no le parecía el plan, ¿verdad? Y también por la manera en la que Barrios pretendía llevar a cabo el plan unionista. Barrios pretendía, pues, primero que todo, ir poniendo presidentes afines a él en los países centroamericanos para que apoyaran su idea. Pero habían países como Nicaragua o Costa Rica que por sus propios intereses personales, ¿verdad? Cada país no veían muy bien el plan de Barrios. Entonces Barrios pues tenía el plan de que, bueno, si los países que se querían unir por las buenas, bienvenidos, pero los que no se querían unir iban a ser invadidos. O sea que básicamente Barrios estaba planificando como apoderarse de todo Centroamérica a como dé lugar. Entonces obviamente esto a Soto pues no le agradó mucho, además porque Soto pues tenía sus propios intereses personales. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Estos dos presidentes empiezan pues a chocar, empiezan a tener como disputas. Y Barrios, como él se sentía que Soto le debía todo a él, o sea, él sentía que Soto más bien está como endeudado con él, entonces Soto le empieza como a mandar varias cartas a Marco Aurelio Soto, como básicamente dándole a entender que es un malagradecido por no apoyarle en su intentona, ¿verdad? Entonces Soto pues continuó distanciándose, y Barrios pues se seguía molestando por este suceso. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Barrios empieza a implementar varias presiones diplomáticas, empiezan a enviar cónsules a Honduras, representantes a Honduras, para empezar a presionar a Soto para que o empiece a apoyar el plan de Barrios o empezarlo como a querer forzar que se vaya de la presidencia. Incluso llega a haber hasta ciertas amenazas de una intervención militar. Barrios incluso llega como a amenazar a Soto de que, bueno, que si no va a apoyar, entonces que se vaya de la presidencia, ¿verdad? Entonces empieza como a acrecentar estas tensiones entre Honduras y Guatemala, a tal punto de que ya se veía venir una guerra, una posible guerra entre Honduras y Guatemala. Y hay que tener en cuenta que Barrios para estos años era como el hombre fuerte de Centroamérica. O sea, Barrios contaba con el ejército más grande de Centroamérica, era el hombre más poderoso de Centroamérica, era el hombre que había pues quitado y puesto presidentes en Honduras y El Salvador. Entonces era una persona pues de bastante poder. Entonces, obviamente Soto sabía que en una guerra contra Guatemala no íbamos a tener ninguna oportunidad, prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ante esa inminente invasión de Guatemala, ante las constantes amenazas de Barrios, Soto decide renunciar a la presidencia. Y pongo renunciar entre comillas porque realmente no fue una renuncia. Es obvio que Soto terminó renunciando debido a estas presiones de intervención militar. Y Soto, para quedar para quedar como que es una gran persona, él decide renunciar para supuestamente evitar el derramamiento de sangre.
Entonces Soto renuncia a la presidencia el 10 de marzo de 1883 y pocos meses después se termina exiliando en los Estados Unidos junto a Ramón Rosa, ¿verdad? Cuando Soto sale del poder, él deposita el poder en un consejo de ministros que estaba compuesto por Enrique Gutiérrez, Rafael Alvarado y Luis Bográn. Este nombramiento, este consejo de ministros es lo que le va a dar a Luis Bográn como la cabida para que más adelante él llegue a alcanzar la presidencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A pesar de que Soto se va del poder por estas presiones de Barrios, él nunca abandonaría sus pretensiones por retornar a la presidencia. Entonces, cuando ya se va Soto del poder, Barrios ya estaba como que, bueno, yo ya cumplí mi cometido, entonces ahora tengo que ver quién va a ser el nuevo presidente de Honduras que apoye mis planes, ¿verdad? Entonces, este Consejo de Ministros queda encargado del Poder Ejecutivo y entre estos tres personajes se iba a decidir quién iba a ser el nuevo presidente de Honduras. El señor Enrique Gutiérrez, que era como era como el ministro más cercano a Soto, era el que se veía que iba a ser el nuevo presidente de Honduras. Ya muchos hablaban de que él era como el siguiente candidato, como que iba a ser el nuevo presidente de Honduras, pero Enrique Gutiérrez fallece de forma sospechosa, nadie sabe realmente qué pasó, muchos dicen que fue como una muerte natural, pero él fallece. Y pues entre las opciones pues termina quedando Luis Bográn como el siguiente como en la línea para poder alcanzar la presidencia. Entonces cuando el Congreso Nacional acepta la renuncia de Soto definitivamente en agosto de 1883, el Consejo de Ministros pues para intentar calmar a Barrios, porque Barrios aún decía, bueno, ¿y este Consejo de Ministros me va a apoyar o no? Entonces el Consejo de Ministros empieza a adherirse a los planes de Barrios, empiezan a tener discusiones con él y a Barrios pues se queda más tranquilo. Y uno de estos personajes del Consejo de Ministros que más preponderancia tuvo con las negociaciones de Barrios fue Luis Bográn. Entonces, ¿qué pasó? Esto le ganó la confianza de Barrios. Barrios miraba a Bográn como un posible aliado y lo decide apoyar y por eso es que Bográn termina posicionándose como el futuro prospecto para ser presidente de Honduras, lo cual logra cuando se llevan a cabo las elecciones en noviembre de 1883, en las que los dos candidatos por la presidencia eran Celio Arias, que era como la oposición, por decirlo así, y el candidato oficialista, que sería Luis Bográn, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que termina pasando. Bueno, Luis Bográn termina asegurando la presidencia, ya que logra pues asegurarse el favor de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Él inmediatamente busca por todos los medios probar su lealtad a Justo Rufino Barrios y parte de estas demostraciones de lealtad para asegurarse su presidencia fue participar en las reuniones de Mongoy en mayo de 1884. En estas reuniones se reunieron el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, el presidente de El Salvador, Rafael Saldívar, y Luis Bográn, ¿verdad? En estas reuniones se empezó a discutir la campaña unionista que se avecinaba. Ahí empezaron como a empezar a como armar los planes de lo que se iba a venir, de la unidad nacional, del plan que tanto Barrios quería lograr. Entonces, de esta manera, pues participando en estas conferencias, Barrios demostraba que estaba dispuesto a apoyar el plan unionista y de esta manera pues se fue ganando el favor de Barrios y de esta manera logra como asegurar su lugar en la presidencia de Honduras. Pero esto obviamente no le vino pues sin críticas. Obviamente habían personajes que no le estaba agradando la actitud de Bográn con Barrios. Entonces, ¿qué pasa? Hubo varios partes de la oposición, que eran más que todo las personas que eran leales a Marco Aurelio Soto, que no les agradaba esta actitud de Bográn hacia Barrios, porque obviamente habían visto cómo Barrios había tratado a Soto, entonces lo miraban como que, puchica, Bográn, vos fuiste ministro bajo el gobierno de Soto y estás colaborando con este tipo que básicamente lo forzó fuera del poder. Entonces varios personajes importantes se empiezan a exiliar del país, se empiezan a ir del país como en forma de protesta por las actitudes de Bográn. Entre ellos se va el general Emilio Delgado, que más adelante veremos que es un personaje bastante importante. También se va el cubano Manuel Morey, que también estaba vinculado en cosas militares, y se van otros personajes como Juan Antonio Medina, etcétera. Todos estos personajes más adelante son importantes porque veremos cómo estos personajes son utilizados por Soto para sus planes de regresar al poder. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Bográn obviamente empieza a ver que hay un sector de personas que se están oponiendo a su gobierno.
y él empieza a notar de que esto puede ser como un plan de Marco Aurelio Soto, como para intentar derrocarlo, como para intentar hacerle oposición, porque en estos tiempos era muy común que un presidente juntara a personas y derrocaran al candidato que está en el poder en cuestión de meses. O sea, eso era una práctica muy común. Entonces, al ver que mucha gente se exiliaba, esto inmediatamente despertaba las alarmas, ¿verdad? Entonces esto empieza a generar como una especie como de enemistad entre Marco Aurelio Soto y Luis Bográn, porque ya Bográn empieza a notar que es como que Soto está planeando algo contra él, además de que el mismo Barrios detestaba a Soto. Entonces me imagino que en las conversaciones que mantenía con Bográn le decía que tiene que ponerse pilas contra Soto, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa lleva a que estas relaciones entre Bográn y Marco Aurelio Soto se vayan pues deteriorando? A inicios del 84, en 1884, Celio Arias, que fue el candidato de la oposición en las elecciones del año pasado, que también se le conoce como uno de los promotores de la reforma liberal en Honduras, para este año estaba organizando lo que se vendría a ser como el antecedente de un partido político, que en esta época los partidos políticos no existían como tal. Generalmente los presidentes pues solo agrupaban a su gente y se lanzaban a la presidencia, pero sin ninguna línea ideológica definida, sino que simplemente eran como agrupaciones políticas clientelistas que servían a los intereses particulares de X candidato político. Pero Celio Arias para estos años ya pretendía formar partidos políticos y crea en secreto una organización que se llamaría la Liga Liberal, que vendría a ser como el antecedente de lo que luego se va a convertir en el Partido Liberal de Honduras. ¿Qué ocurre? Como esta organización se hizo en secreto y Celio Arias era el candidato de oposición contra Bográn, Bográn cuando mira que se empieza a organizar un partido político en secreto, él lo empieza a ver como que era un intento pues revolucionario, que se está fraguando algún intento para derrocarlo, y él inmediatamente lo asume que esto tiene algo que ver con Soto. Entonces esto lo pone como de cierta forma más paranoico. Entonces él ya le queda como más claro de que Soto realmente planea hacer algo contra la presidencia de Bográn. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora veremos lo que pasa en la intentona unionista, ¿verdad? Ya vimos cómo Marco Aurelio Soto se enemista con Barrios y también con Bográn, ¿verdad? Por estos intereses que él tenía por regresar al poder y por no haber apoyado a Barrios en su plan de unión centroamericana. Entonces, para el 85, 1885, Justo Rufino Barrios decide ya por fin llevar a cabo su plan unionista, ¿verdad? Él veía que para ese momento era el momento indicado para llevar a cabo la unión de Centroamérica, y el 28 de febrero del 85 él emite una proclama de unión en la que él proclama la unión de los países centroamericanos y se autoproclama a él mismo como líder absoluto de Centroamérica. En la proclama, pues él invitaba a los demás países de Centroamérica a enviar diputados, representantes para formar un Congreso Nacional. Pero también en la misma proclama, pues resaltaba que en caso de no adherirse a esta proclama de unión, pues estarían expuestos a una invasión por parte de él. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Este intentona unionista, desde un inicio ya se veía como que iba a fracasar. O sea, Barrios pues confiaba mucho en que por haber puesto presidentes en Honduras y El Salvador, que él creía que estaban bajo su control, que fácilmente lograría lograr su cometido. Pero ya había una fuerte oposición, no solo de otros países centroamericanos, sino de países extranjeros a este plan de Barrios. Porque ya lo veremos a continuación. Guatemala, como les había mencionado, era el país de Centroamérica que tenía más poderío militar, ¿verdad? Pero desde un inicio hubo oposición de parte de Nicaragua y de Costa Rica. Costa Rica pues siempre se ha mantenido bastante como tibia con el tema de la unidad nacional, y obviamente no le agradó la manera en la que Barrios pretendía lograr la unidad nacional, que era mediante la fuerza, no mediante un congreso, pactar como la unión entre los países, sino que hacerlo por la fuerza. Entonces esto le desagradó a países como Costa Rica y Nicaragua. En el caso de Nicaragua se da el caso particular que para estos años Nicaragua estaba pues en todo este trámite de los tratados con los Estados Unidos para la construcción de un canal interoceánico. Entonces Nicaragua pues tampoco veía mucho interés en estarse inmiscuyendo en temas de unidad nacional, cuando lo que más les importaba en la época era el tema de que se construyera el canal interoceánico. Y aquí podemos ver cuando ya se involucran intereses de países extranjeros como los Estados Unidos.
Estados Unidos, cuando empieza a ver que Barrios está movilizando sus tropas para invadir posiblemente a Nicaragua, Barrios empieza a advertir de que si se invade a Nicaragua, esto lo van a ver como un atentado contra sus intereses particulares. Y para estos años, Estados Unidos pues ya era el Estados Unidos que conocemos hoy en día, ya era una potencia capaz pues de invadirte en cuestión de segundos. Pero también está el factor de México, que México también tenía ciertas disputas territoriales con Guatemala y al ver que Barrios estaba pretendiendo apoderarse de Centroamérica, pues deciden también como de una manera como de advertirle a Barrios de que no proceda con sus planes de invasión, porque de lo contrario México se uniría como en forma de aliado con Nicaragua y Costa Rica para evitar que Barrios pues logre su cometido. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? El plan de unión, pues desde un inicio ya se miraba que no iba a lograrse, que no se iba a lograr porque de todas maneras iba a lograr que intervinieran los gringos o los mexicanos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué termina sucediendo. Para el 7 de marzo, luego de que Barrios hace su proclama de unión, Honduras pues se mantuvo bastante leal. Bográn seguía pensando, tengo que demostrar mi lealtad a Barrios, entonces vamos a apoyar el plan de unión. Entonces el Congreso Nacional de Honduras ratifica y se adhiere al plan de unión de Barrios, ¿verdad? Y el 7 de marzo pues Honduras pues se declara unida a la unidad nacional de Centroamérica. Pero ¿qué termina ocurriendo? Barrios contaba con que el gobierno de Honduras y El Salvador apoyaran su plan de unidad. Pero, ¿qué termina ocurriendo? Le pasa algo parecido a lo que pasó con Soto. El presidente de El Salvador, Rafael Saldívar, a la hora del momento de la unidad nacional, vacila y él nunca proclama, así como lo hizo Honduras, su adhesión al plan de Barrios. Entonces, inmediatamente cuando Barrios mira que el presidente de El Salvador, a quien también puso en el poder, no lo está apoyando en su plan de unidad nacional, lo toma como una traición. Y Barrios le empieza a mandar un montón de cartas súper enojado, básicamente como reprochándole que es un traidor, que no sé, etcétera. O sea, le da un gran reproche por no apoyar su plan de unidad nacional. Y esto pues termina confirmándose unos días después, porque luego de que Barrios le empieza a decir sos un traidor, etcétera, etcétera, a los pocos días después, el Congreso de El Salvador emite una proclama en la que rechazan el plan de Barrios y pues básicamente se declaran en levantamiento de armas, llaman al pueblo salvadoreño que se levanten las armas contra este plan tiránico de Barrios, ¿verdad? Entonces podemos ver que El Salvador, pues a último momento se le termina dando vuelta a Guatemala y prácticamente la intentona unionista ya desde ella se veía aún peor, porque ya sería prácticamente solo Honduras y Guatemala contra todo Centroamérica, contra todos los demás países de Centroamérica. Entonces esto lleva pues a que la intentona pues termine fracasando. Después de la traición de Saldívar, Barrios pues igual decidió continuar con su plan unionista, decidió llevarlo a cabo de todas formas y él pues arma su ejército y marcha hacia El Salvador. Él dijo, bueno, si Salvador nos traicionó, va a ser el primer país que voy a invadir. Entonces Barrios empieza a movilizar sus tropas al Salvador y para marzo ya empiezan a entrar las primeras tropas guatemaltecas al Salvador. Entonces, ¿qué ocurre? Los demás países de Centroamérica que ya no estaban de acuerdo con el plan de Barrios se reúnen el 22 de marzo en la ciudad de Santa Ana y firman un tratado de alianza entre El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, en el que obviamente pues se unen en la lucha armada contra Guatemala y Honduras, ¿verdad? Porque Honduras siempre se mantuvo fiel al plan de Barrios, ¿verdad? Pero a pesar de todo este plan de Barrios, pues ya se veía venir que el plan no iba a terminar como él quería. Cuando apenas viene comenzando la guerra, por decirlo así, Barrios muere en un enfrentamiento en las afueras de la ciudad de Chalchuapa, el 2 de abril de 1885, bajo circunstancias sospechosas. Se dice que posiblemente Barrios recibió un tiro así del lado contrario, otros dicen que posiblemente fue asesinado por parte de su guardia personal. Hay mucho debate respecto a por cómo Barrios murió, pero lo que sí se sabe es que luego de que Barrios muere, el intento por unir a Centroamérica que él quería lograr fracasa rotundamente. O sea, muere Barrios y el plan de unión centroamericana se cae por completo. Entonces, básicamente, pues se tuvo que llegar a algún tipo de acuerdo, porque sin Barrios, pues ya no había ningún interés porque se volviera a unificar Centroamérica.
y ya no había ningún problema con el tema de que México interviniera ni que que los gringos intervinieran. Entonces Honduras quedó como sola porque se murió Barrios y nosotros éramos aliados de Barrios. Entonces, ¿qué pasa con Honduras? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Honduras, pues lo que logra hacer de forma bastante positiva, logra firmar el famoso Tratado de Namasihue el 11 de abril de 1885 con Costa Rica y Nicaragua. En este tratado, pues Honduras pues reconoce que el plan de Barrios pues fracasó, que era un plan tiránico, etcétera, etcétera, y logra pues salir del conflicto sin perder territorio, sin que le cobren dinero, ¿verdad? Así como reparaciones de guerra, porque en realidad el conflicto no duró ni un mes prácticamente. Entonces Honduras logró salir como de prácticamente ilesa del conflicto. De hecho, nunca hubo ni siquiera un enfrentamiento entre tropas hondureñas y nicaragüenses, ni con los de Costa Rica, porque como Barrios murió tan rápido en el conflicto, nunca hubo un enfrentamiento armado. Entonces, pero iba a ocurrir, pero como Barrios murió antes de tiempo, pues nunca se dio. Entonces, con el Tratado de Namasihue, pues Honduras logra salir ilesa. A pesar de que su mayor aliado y protector Barrios muere, Bográn logra permanecer en el poder, porque ese era como el mayor miedo de Barrios, de Bográn, que los demás presidentes de Centroamérica, al ver que él era como el aliado de Barrios, que lo quitaran del poder. Pero al final él logra negociar y pues permanece en la presidencia. Pero esta muerte de Barrios le dio ideas obviamente, a Marco Aurelio Soto. Marco Aurelio Soto, al ver que muere Barrios, que era como su mayor enemigo en Centroamérica, después de haberlo traicionado con el tema de la unidad nacional, él percibe como que el gobierno de Bográn se encuentra en un estado de debilidad, porque él dice, puchica, Barrios, que era la persona que estaba protegiendo a Bográn el poder, que lo puso en el poder, que lo ayudó así como me ayudó a mí en mi momento, ahora está solo, ya no tiene a Barrios que lo proteja. Entonces Soto percibe como que el gobierno de Bográn se encontraba en un caso de inestabilidad y de debilidad. Entonces Barrios, a Soto esto le da ideas pues de querer regresar al poder. Entonces esto genera pues aún más intereses de planificar algún retorno a la presidencia mediante alguna invasión de Honduras para poder derrocar a Bográn y regresar al poder. Como les decía, creían que al morir Barrios, ya Bográn pues no contaba con aliados, se encontraba aislado y por lo tanto sería fácil de derrocar. Pero esto no era del todo cierto en la realidad. Bográn, aunque muere Barrios, él logra asegurar buenas relaciones con el nuevo presidente de Guatemala, que se llamaba Manuel Lisandro Barrías, ¿verdad? Y también, pues, con el Tratado de Namasihue logra establecer relaciones relativamente amistosas con los países vecinos. O sea que a pesar de la muerte de Barrios, Bográn logró ser bastante inteligente en el manejo de las relaciones diplomáticas y logró permanecer en el poder. Pero Soto estaba bastante confiado en que esto no era así y pues más adelante veremos que Soto va a intentar en varias ocasiones derrocar a Bográn, pero sin mucho éxito. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de esta segunda parte de la investigación, de la investigación que se le hace a Soto, ¿verdad? Previo a que a Soto se le acuse, se le lleve a juicio en la Corte Suprema de Nueva York, pues anteriormente en Honduras, se le empezó a investigar, ¿verdad? Este es como de dónde viene la raíz de todo. Entonces vamos a ver acá que Soto pues termina siendo investigado por los delitos de dilapidación, fraude y concusión de los caudales nacionales durante su mandato. O sea que a él se le acusa prácticamente de malversación, de corrupción de fondos públicos cuando él era presidente. Bien, entonces esto nos trae a la duda, ¿por qué se investigaba a Soto? ¿Verdad? Y esto pues tiene mucho que ver con lo que vimos anteriormente. A Soto se le investiga precisamente porque tuvo este problema con Barrios y Barrios lo había ayudado a llegar al poder. Barrios le había dado armas, dinero y todo lo que él necesitara, soldados, para que él se asegurara en la presidencia. Pero obviamente cuando Barrios nota que Soto lo va a traicionar con el plan de la unidad y lo fuerza a que salga de la presidencia y Soto se va al extranjero, Barrios que sentía como que aún así Soto le quedó debiendo. Y en efecto, pues parece que sí le quedó debiendo literalmente. Porque cuando Soto llega a la presidencia en el año de 1876, durante estos años el gobierno de Guatemala le estuvo brindando apoyo económico y militar al gobierno de Soto. Y parte de este apoyo militar fueron pues mediante la venta de armas y de cartuchos de guerra, ¿verdad? Armamento militar. Entonces, ¿qué ocurre?
Al parecer, en el año de 1877, cuando apenas era el segundo año de gobierno de Soto, en este año el gobierno de Guatemala aparentemente le vendió a Soto 2.000 rifles Remington y 200.000 cartuchos, que son como municiones de guerra, al monto de 59.000 pesos al 2% mensual. O sea, por 2% mensual nos referimos a los intereses que le estaban cobrando al mes en caso de que no pagaran las armas, ¿verdad? Entonces se dio este supuesto tratado, este convenio de armas con Soto, pero ¿qué termina ocurriendo? Pasan los años y la deuda esta de las armas nunca se paga. Soto nunca paga las supuestas armas. Y para 1880, que todavía Soto seguía en el poder, o sea, ya habían pasado varios años de que se dio la compra de las armas, la deuda ya ascendía a 109.740.000 pesos. O sea que la deuda ya se había prácticamente duplicado para ese punto. En ese año, en julio de ese año, el director general de rentas, pues al ver que estaba esta gran deuda que se le debía a Guatemala, deciden pues depositarle a Soto el dinero para que Soto haga el pago correspondiente a Guatemala. Pero ¿qué pasa? Pasan los años y Guatemala nunca recibió el dinero y le empezó a reclamar al gobierno de Honduras de que Soto nunca entregó el dinero. Entonces, aquí ya empieza a tener más relación con lo que vimos anteriormente. Para el 83, que es cuando Soto se exilia del poder por los sucesos que pasaron, la deuda quedó sin cancelar. O sea, es decir, estas armas las habían dado hace mucho tiempo y para este año aún no se habían pagado. Y obviamente, debido a que Barrios tenía esta enemistad con Soto, pues empezó a reclamar el dinero, empezó a decirle, a mandarle cartas al gobierno de Honduras que bueno, que queremos que nos paguen las armas que le dimos a Soto para que llegara al poder. Y como les decía, esto pues como una forma como de buscar una cierta como venganza contra Marco Aurelio Soto por la traición que hizo con el plan de unión. Entonces Barrios pretendía que cobrándole este dinero a Honduras procediera judicialmente contra Soto para llevarlo a las cortes y que hacerlo que pagara ese dinero, ¿verdad? Que ya era como algo, ya como una cuestión de ego, como decirle, bueno, vos me traicionaste y te fuiste del país, pero por lo menos pagame la ayuda que te di en algún momento, ¿verdad? Entonces veremos que esto lleva a que se forme el famoso comité de investigación. Este comité de investigación se forma en el 85 debido pues a estos reclamos que empieza a hacer el gobierno de Guatemala. El gobierno de Guatemala empieza a reclamarle al gobierno de Honduras, queremos que nos paguen esta deuda, que Soto pues nunca nos la pagó. A pesar de que el gobierno de Honduras sí le había dado el dinero a Soto para que realizara el pago, pero Soto pues se desapareció con el dinero. Bien, unos días antes de que Barrios decretara el decreto de unidad nacional, ya en el Congreso Nacional se estaba discutiendo este plan de crear un comité que se encargara de investigar los actos fiscales del gobierno de Marco Aurelio Soto para pues esclarecer las acusaciones públicas que se estaban dando contra Soto, porque este tema de las armas, el gobierno de Guatemala lo estaba empezando como a comunicar al gobierno de Honduras y se estaba como empezando a regar la voz en el público, en los periódicos, de que Soto pues fue un presidente corrupto. Entonces ya había una opinión, ya se estaba formando una opinión pública que estaba exigiendo que, bueno, que se investigara a Soto por los actos que cometió en su presidencia. Y bueno, tras varias discusiones, tras varias sesiones en el Congreso Nacional, el 5 de marzo de 1885, mediante el decreto número 32, el Congreso Nacional aprueba la creación del Comité de Investigación, ¿verdad? Este comité de investigación se encargaría pues de investigar todas estas acusaciones que se están haciendo contra Marco Aurelio Soto para que una vez obtenía las pruebas, los datos de esta investigación, se procediera en los juzgados contra Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Estos personajes que integrarían el comité de investigación, pues tendrían las facultades de poder revisar los archivos de Hacienda, de varios ministros, de la Dirección General de Cuentas, del Tribunal Superior de Cuentas. O sea, básicamente se les concedió bastante plenitud de poderes para poder conseguir toda la información posible del gobierno de Soto, para juntar todas las pruebas posibles para
remitírselas al fiscal general de Hacienda y que éste pues procediera en los juzgados contra Marco Aurelio Soto por los delitos de fraude y de malversación de fondos. Para el 2 de octubre del 85, Luis Bográn finalmente nombra a los miembros que van a componer este comité, que serían Policarpo Bonilla, Marcial Vigil y Rafael Padilla, ¿verdad? Que todos eran diputados del Congreso Nacional y serían los encargados de investigar a Soto en este comité de investigación. Algo bastante curioso de este comité de investigación es que uno de sus miembros, Policarpo Bonilla, era parte de la oposición contra Bográn. Y esto es bastante curioso porque más adelante, y algunos autores señalan que posiblemente el involucramiento de un opositor como Bonilla en el comité de investigación posiblemente haya llevado que en el futuro este comité nunca haya logrado su cometido, porque como veremos más adelante, el comité de investigación pues no logró su cometido como se pensaba. Bien, ahora pues hablaremos un poco pues del comité de investigación y también de la solicitud de embargo de los bienes de Marco Aurelio Soto, ¿verdad? El comité de investigación empezó a funcionar formalmente el 22 de octubre de 1885 y tenía un plazo de 6 meses para poder investigar a Soto y presentar al fiscal general las pruebas, ¿verdad? Los datos de lo que ellos habían investigado. El comité estaba adscrito al Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Y pues ellos podían requerir documentos a todas las instituciones del Estado, a todos los ministros, etcétera, para poder llevar a cabo su investigación. ¿Qué ocurre? Para marzo de 1886, el gobierno de Honduras empieza a urgir al comité que empieza a presentar datos, porque como les había mencionado, el comité solo se le había dado 6 meses para investigar prácticamente todo el gobierno de Soto, ¿verdad? Que eran varios años. Entonces imagínense tener que revisar las cuentas, los pagos, los recibos de todo el gobierno de Soto en cuestión de 6 meses. Era una labor que difícilmente se podía hacer. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? El comité les explica al gobierno que para ese mes de marzo de 1886 no podían todavía dar pruebas concluyentes sobre el asunto porque no era demasiado trabajo. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Al comité de investigación se le terminan dando varias prórrogas de tiempo para que continúen sus trabajos, pero ¿qué termina ocurriendo? Estas prórrogas se continúan dando y dando, pero el comité siempre sale con la misma excusa de que todavía no tenemos suficiente tiempo, de que eso es mucho trabajo, y entonces al final el comité pues nunca logra presentar un trabajo concluyente respecto a la investigación de Soto. En 1887, presentan un informe al Congreso Nacional en el que ellos detallan ya como toda la investigación que han hecho, ponen los cargos que se le imputan a Soto, que básicamente lo empiezan a acusar de que él debía la cantidad de casi 700,000 pesos a las arcas públicas. Y eso que el comité de investigación menciona en ese informe que ellos solo pudieron investigar los primeros 4 años del gobierno de Soto. Es decir, todavía faltaban que investigaran las cuentas de los otros años del gobierno de Soto. Pero el Congreso Nacional determinó que a pesar de que ellos habían solo investigado esos 4 años, no era suficiente como para proceder judicialmente contra Soto, y por lo tanto pues se desestimó como la investigación del comité, y pues dijeron que bueno, que prácticamente tenían que continuar investigando hasta que concluyeran con la investigación de todo el gobierno de Marco Aurelio Soto, pero pues esto pues al final nunca se daría, porque el comité seguiría investigando hasta 1888, pero en ese año pues el comité como que simplemente desaparece, como que ya no se le dio más continuidad, y el Congreso Nacional pues nunca consideró suficiente la investigación que hizo el comité como para proceder judicialmente. Pero esto que les conté ahorita es como un poquito más a futuro, pero es más o menos para resumir qué es lo que terminó pasando con el comité de investigación. Pero bueno, retornando al 86, el comité le dice al gobierno que no podemos dar pruebas, ¿verdad? Todavía contra Soto, es muy pronto, pero el gobierno de Honduras ya quería hacer algo contra Soto, ya estaban como que necesitamos proceder de alguna manera contra Soto. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Debido a los sucesos políticos que se estaban dando en este año, que son las famosas expediciones de Soto por intentar retornar al poder, que veremos más adelante, el gobierno, pues, como a manera de devolverle el golpe a Soto, porque Soto estaba intentando derrocar a Bográn, entonces Bográn quería como devolverle el golpe a Soto, por decirlo así. Entonces ya querían proceder contra él de alguna manera.
Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno emite un decreto el 11 de marzo de 1886 en el que se faculta al fiscal general de Hacienda, Carlos Membreño, para que proceda y solicite a los juzgados de letras de Tegucigalpa y de Guatemala que se proceda a un embargo de los bienes de Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Ya que Soto en estos años pretendía deshacerse de sus bienes para evitar de que se los expropiaran, para poder pagar todos estos daños que estaba causando Honduras con sus invasiones y también por el tema de la acusación que se le estaba haciendo. Entonces Soto lo que empezó a hacer fue como transferir los títulos de propiedad a otras personas, a su esposa, a sus amigos, entonces para que básicamente Soto quedara como exento de cualquier tipo de embargo. Entonces él básicamente quería como deshacerse de sus propiedades para que cuando lo intentaran como fregar, él va a decir, bueno, a mí no me pueden embargar porque yo no tengo ningún bien a mi nombre. O sea, yo ya no tengo nada. Entonces, esta fue como una estrategia de Soto para evitar que lo fregaran, por decirlo así. Pero ya iremos viendo qué ocurre con el embargo, ¿verdad? En la solicitud del embargo, a Soto se le pide pues o sea, cuando se explican los motivos de este embargo, pues se destaca el tema este de los 109,000 pesos que le debe al gobierno de Guatemala y encima también agregan que le debe otros 35,000 pesos al gobierno de Guatemala por otros pagos particulares que le dio Guatemala en 1876 y que nunca los devolvió. Entonces ahí pues en la solicitud de embargo se expone todo este problema, ¿verdad? Que Soto en tal año se le dieron armas, nunca pagó el dinero, etcétera, etcétera, y que por lo tanto pues se le pide un embargo de sus bienes pues para asegurar los costos del juicio, ¿verdad? Para asegurar todos los gastos que está haciendo el gobierno por las expediciones que estaba haciendo Soto por esos momentos para intentar derrocar a Bográn. Y también en el embargo se menciona y se le da como una carta de poder al cónsul de Honduras en Nueva York que se llamaba Jacobo Báiz. En esta solicitud de embargo se encuentra el acta del poder que se le otorga a Jacobo Báiz para que él, por medio de sus representantes legales, vaya a las cortes de Nueva York y presente un juicio contra Marco Aurelio Soto para que se le exija esos 109,000 pesos que debía al gobierno de Guatemala, ¿verdad? Este embargo, pues, como les mencioné, iba tanto para las propiedades de Soto en Honduras como para las que él tenía en Guatemala. Entonces todo este trámite del embargo pues duró varios meses porque se tenía que enviar la copia del embargo a Guatemala y Guatemala tenía que ir procediendo al embargo de sus bienes, ¿verdad? Para el 22 de marzo del 86 se envía el suplicatorio del embargo a los juzgados de Guatemala y Guatemala pues empieza a proceder con el embargo contra Soto, ¿verdad? Y a continuación aquí podemos ver qué fue lo que se le embargó a Soto. Ya podemos ver con detalle qué cosas fueron las que se le embargaron a Soto y esto nos va a permitir ver también la escala de riqueza que Soto logró acumular durante su gobierno, porque muchas de estas cosas que consiguió, las consiguió cuando él fue presidente. Y para esta época, por ejemplo, 25,000 acciones en una empresa minera era algo increíblemente grande, ¿no? Entonces, aquí podemos ver detallado un listado de todos los bienes que le fueron embargados a Soto. En el caso de Honduras, a Soto se le embargaron 25,000 acciones de la sociedad anónima New York en Honduras Rosario Mining Company, ¿verdad? Que es la famosa Rosario Mining Company de San Juancito, ¿verdad? La empresa minera que trajo Soto. Básicamente él le dio la concesión minera en San Juancito, que por cierto, hay algo bien curioso. El caso de la Rosario Mining Company es bien particular porque este también fue un acto de corrupción bastante evidente de Marco Aurelio Soto, porque Marco Aurelio Soto cuando le otorga a la Rosario la concesión de las minas de San Juancito, Soto estando en el poder como presidente otorga la concesión a esta empresa minera y al mismo tiempo él era accionista de la empresa, es decir, había un conflicto de interés, ¿verdad? De él como presidente y otorgando una concesión a una empresa en la que él mismo era beneficiario. O sea, eso es un claro caso pues, de corrupción, que además esa concesión ni siquiera se publicó en la Gaceta, es decir, que para la mayoría de la población hondureña este contrato con la Rosario pues ni siquiera se hizo público, o sea que se hizo todo a escondidas. Entonces esto es un caso de corrupción bastante
o sea, súper evidente, pero que curiosamente a lo largo de todo este juicio en Nueva York y todo este juicio por el tema de Guatemala, nunca salió a la luz. Nunca dijeron como que, ah, sí, y Soto también hizo esto con la Rosario Mining Company. Nunca le sacaron esto en público a la hora de acusarlo por corrupción, porque obviamente para estos años la Rosario Mining Company ya era una empresa con mucho poder económico y político en Honduras, y obviamente Luis Bográn tenía pues sus intereses también con la empresa minera. Entonces por esto es que a Soto nunca se le cuestiona por este tema del contrato con la Rosario Mining Company, aunque sí se le busca que se le embarguen las acciones que él tenía en la empresa. También le embargan 1000 acciones en otra sociedad, en otra empresa minera, la Yuscarán Mining Company, ¿verdad? Le embargan también 2/3 partes de la isla de Zacate Grande, ¿verdad? O sea, básicamente Soto era dueño de prácticamente la isla de Zacate Grande en el Golfo de Fonseca. Y entre los bienes que a Soto le embargan en Guatemala, que son más que los de Honduras, porque como muchos sabrán, Soto pues él vivió muchos años en Guatemala y prácticamente la mayoría de sus propiedades, de su dinero, pues lo tenía ahí. Entonces esto lo podemos ver reflejado en las cosas que le embargaron allá. Le embargaron 3 acciones de 10,000 pesos cada una que tenía en el Banco Internacional de Guatemala. Le embargaron 60 acciones de 1,000 pesos cada una en el Banco Colombiano de Guatemala. Le embargan 20,000 pesos de una deuda que él tenía derechos, ¿verdad? Y le embargan pues una serie de fincas, de casas, etcétera, en Guatemala. O sea, le embargan una cantidad de acciones, de dinero, de fincas, de casas. O sea, es decir, Soto durante su presidencia, pues es evidente que se logró enriquecer de manera increíble. Y eso que Soto, pues no era una persona de orígenes humildes, Soto era una persona de cierta afluencia, pero aún así abusó de su poder durante la presidencia, pues para enriquecerse aún más, ¿verdad? Bien, habiendo visto este embargo de Soto, ¿verdad? Habiendo visto que se formó este comité de investigación, pasaremos a ver ahora el tercer punto, ¿verdad? Que sería el juicio contra Marco Aurelio Soto en la Corte Suprema de Nueva York. Bien, como yo les había mencionado, en la solicitud de embargo se menciona que se le otorga poder al cónsul de Honduras en Nueva York, Jacobo Báez, para que proceda en las Cortes de los Estados Unidos en Nueva York contra Soto, pues para exigir que pague ese dinero contra Guatemala. Entonces, el cónsul Báez contrata al abogado Philip J. Joachimsen, y este abogado, pues el 1 de abril de 1886 presenta una declaración jurada en la que pues expone todo este tema de la deuda que Soto tenía con Guatemala, y pues exige su pago e intereses pues de las costas de lo que se pase, de lo que ocurra en el juicio. Entonces muchos se preguntarán, pero ¿por qué se está acusando a Soto en Nueva York? Para estos años, como ustedes han de recordar, Soto cuando se va del poder, él se exilia en los Estados Unidos y al final termina residiendo en la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, la única manera de proceder legalmente de forma directa contra Soto era hacerle un juicio en los Estados Unidos. Si a Soto se le hacía un juicio, por ejemplo, en Tegucigalpa o en Comayagua, pues no iba a resultar en una condena. Por ejemplo, no iban a poder encarcelar a Soto porque Soto estaba en otro país. Entonces la única manera de poder llegar directamente a Soto era abriéndole un juicio en el lugar donde él estaba residiendo, que era los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y pues el juicio pues se da por esto, por el tema de las armas de Guatemala. Se le exige a Soto que pague este dinero, pero obviamente Soto pues no se iba a quedar de brazos cruzados esperando que lo fueran a arrestar y exigirle que pagara el dinero. Soto obviamente contrata apoderados legales para que lo representen y no contrató a cualquier representante legal. Soto pues era una persona adinerada y tenía todos los recursos para poderse conseguir a los mejores abogados de Nueva York. Y entre ellos pues se contrata a la firma o bufete Olcott, Mestre y González, y también los servicios del abogado Joseph H. Choate, que para esta época era uno de los abogados más célebres de Nueva York. Tal vez a nosotros no nos suene el nombre, pero en la época estos abogados pues representaban bastante peso en un juicio, ¿verdad? Estos abogados pues terminan volviéndose los apoderados legales de Marco Aurelio Soto, y del lado del gobierno de Honduras el representante legal pues sería el abogado Joachimsen, ¿verdad? Luego de que Joachimsen presenta
la acusación contra Soto, pues los abogados de Soto responden. Y en esta respuesta, pues ellos alegan, básicamente ellos niegan todo. Ellos dicen que Soto nunca le debió nada a Guatemala, que niega todas las acusaciones en su contra, ¿verdad? Y además agregan de que el juicio se tiene que dejar de lado porque para empezar la Corte de Nueva York ni siquiera tiene jurisdicción bajo este problema. Y de cierta manera uno podría pensar que es cierto, porque ¿por qué una Corte de Estados Unidos va a tener jurisdicción sobre un problema que se está dando entre países de Centroamérica? En todo caso, ese problema se debía de resolver en Centroamérica, no en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, este fue como el argumento de los abogados de Marco Aurelio Soto para que el asunto, o sea, el juicio se dejara de lado y se abandonara, ¿verdad? Pero bueno, el cónsul Báez informaba a Luis Bográn pues de todas estas estrategias que estaban intentando hacer los abogados de Soto para que el juicio se abandonara. Y una de estas estrategias que vamos a ver que van a utilizar los abogados de Soto es buscar retrasar el juicio lo más posible y empezar a meter apelaciones y varias trabas legales para ir alargando el juicio a lo largo del tiempo hasta que llegara un punto en el que ya básicamente perdía sentido continuar el juicio, que es lo que veremos más adelante. Bueno, a continuación. Bueno, Báez, desde Nueva York a lo largo de 1886, que fue el año en que se estableció el juicio, pues se empiezan a mandar las pruebas, a enviar correspondencias a los juzgados, los abogados de Soto también hacen sus trabajitos, ¿verdad? Empiezan a mandar correspondencias. Entonces todo el año de 1886 pues se pierde en eso, o sea, en envío de correspondencias hasta Nueva York, porque obviamente como el juicio es allá, tenían que estar mandando cantidad de documentos hacia Nueva York para que los jueces lo pudieran examinar. Entonces, a lo largo de 1886, el tiempo se perdió prácticamente en solo envío de correspondencias. Pero el juicio se reanuda, o sea, vuelven a avanzar el juicio hasta en marzo de 1887. En este año, pues, se le permitió a ambas partes, pues, volver a dar nuevas declaraciones. En esta ronda de declaraciones, los abogados de Soto hicieron una estrategia bastante inteligente porque al fin les terminó sirviendo mucho, y es que ellos alegaban de que al ser un juicio de una magnitud tan grande, porque estaban involucrados gobiernos extranjeros, expresidentes, era un tema de una deuda grande por un convenio de armas, ¿verdad? Ellos exigían que el gobierno de Honduras, al no ser una persona natural, sino que era un estado nacional, al no tener propiedades en los Estados Unidos, básicamente no dejaba ninguna seguridad de que en caso de que perdieran el juicio, fueran a reponer los gastos al gobierno a Marco Aurelio Soto en caso de que ellos perdieran el juicio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos exigían a los jueces que le exigieran al gobierno de Honduras una fianza de $7,500 para que ellos pudieran pues sentirse cómodos para proceder con el juicio, ¿verdad? Y también agregaban que ellos consideraban que el juicio se tenía que abandonar porque ellos decían que Soto pues era suficientemente rico y poseía suficientes propiedades en Guatemala y Honduras para que el gobierno, si ellos tanto necesitaban el dinero, que se las vendieran y así recuperaran su dinero y se abandonara el juicio, ¿verdad? Incluso pues aquí tenemos en la imagen que es lo que dijeron los abogados de Soto. Decían que el demandante, la República de Honduras, no residente en este estado, sigue un juicio contra el demandado sobre actos oficiales de este, aunque el demandado tiene propiedades en dicha República de Honduras de suficiente valor para satisfacer cualquier reclamo que se haga en contra de él, como lo que se alega en este juicio que el demandado niega. O sea, básicamente los abogados de Soto están diciendo, Soto tiene propiedades, dinero, entonces ¿por qué no usan esas cosas para que se pague la deuda, verdad? Pero más adelante, a continuación veremos qué es lo que responde el abogado del gobierno de Honduras, ¿verdad? El abogado Joachimsen responde a estas alegaciones de los abogados de Soto y básicamente sus argumentos se centraron en que la suma de la fianza que estaban pidiendo los abogados de Soto era demasiado elevada, porque son $7,500. Tal vez para nosotros en la actualidad, 7,500, bueno, aún en la actualidad $7,500 es bastante dinero, pero imagínense, en estos tiempos era aún más dinero, ¿verdad? Entonces el abogado de Soto decía que para los efectos del juicio, pedir una fianza de esa cantidad era como algo exagerado, era algo hasta como ridículo pedir tanto dinero para un juicio,
¿verdad? Pero además agregó un dato para responder a lo que decían los abogados de Soto, de que Soto pues tenía propiedades para que pagaran, para que se cobraran el dinero. El abogado del gobierno de Honduras le dice en el juicio que Soto prácticamente no poseía ninguna propiedad. ¿Y esto a qué se debe? Porque prácticamente Soto había traspasado a su esposa, a amistades, todas las propiedades que él tiene. Y aquí podemos leer un fragmento del abogado Joaquimsen en el que afirma estas cosas. Dice, el declarante dice, o sea, el abogado Joaquimsen, por información y creencia, que dicho Soto no tiene propiedades en Honduras en su nombre, que éstas están en nombre de su esposa o de algún amigo y que no se pueden atacar judicialmente porque están en nombre de otra persona, ¿verdad? Que la única propiedad que tiene en su nombre es la que lleva consigo exenta de ejecución, o sea que la única propiedad que tenía Soto en estos momentos era una propiedad que estaba exenta de cualquier tipo de involucramiento judicial. Incluso menciona al final, que esto se me hace bastante chistoso, que incluso la casa en que vive en Nueva York está al nombre de su esposa. O sea que Soto prácticamente o sea, como anteponiéndose la posibilidad de que le embargaran sus bienes, él pues empieza a dar poder, a dar sus propiedades a otras personas para que a la hora de que lo empiecen a enjuiciar, él diga, yo no tengo nada. Así que a mí no me pueden quitar nada, no me pueden cobrar nada porque yo no poseo nada, no tengo propiedades, a pesar de que era un hombre millonario, ¿verdad? Bueno, el abogado Joaquín se presenta estos argumentos para decir de que sí, el juicio se tiene que llevar adelante porque Soto pues hizo esta estrategia para no querer pagar el dinero, ¿verdad? ¿Qué ocurre? El juez Charles Donoghue, en un primer momento, pues él decide como hacer caso a la solicitud de los abogados de Soto y dice, es cierto, es bueno que el gobierno de Honduras pague esa fianza porque si en caso pierden el juicio, pues se le va a pagar a Soto todos estos gastos que está haciendo para su defensa, ¿verdad? Pero el abogado Joaquinson reclamó y dijo que $7,500 era demasiado dinero y que prácticamente no se debía de exigir tanto dinero para un juicio. Entonces el juez pues decidió acceder a la solicitud de Joaquinson y decidió reducir la fianza a solo $250, que de todos modos el abogado Joaquinson iba a tener que depositar obligatoriamente, ¿verdad? Pero a pesar de que se hizo el depósito de la fianza que tanto exigían los abogados de Soto, no dejaron de lado este mecanismo para seguir retrasando el juicio, porque este tema de la fianza realmente no tiene nada que ver con que se continúe el juicio del tema del dinero. Estas solo eran como estrategias así legales de pedir fianzas y cositas así para ir atrasando el juicio hasta que se alargara y pues ya se volviera prácticamente inviable continuar un juicio. ¿Qué ocurre? Para mayo de 1886, los abogados de Soto vuelven a presentar otra moción para que se vuelva a solicitar una nueva fianza, pero esta vez quieren una fianza de $5,000. Y ellos dicen que esta fianza la piden porque en lo que ha transcurrido el juicio, pues se han tenido que enviar muchos documentos desde Guatemala a Nueva York, de Honduras a Nueva York, se ha tenido que gastar en traductores, se ha tenido que gastar en gastos de envío de telegramas, se ha tenido que hacer gastos en representación legal. Ellos empiezan a exponer que básicamente el juicio se está haciendo muy costoso y que necesitan que sí o sí el gobierno de Honduras dé una fianza de que si pierden el juicio van a pagarle a Soto los gastos legales, ¿verdad? Entonces se vuelve otra vez al tema de estas fianzas, ¿verdad? Y la solicitud de los abogados de Soto vuelve a ser aceptada, ¿verdad? Esta vez el juez George Barrett acepta la solicitud de los abogados de Soto, pero reduce el monto de la fianza. En vez de $5,000, él solo pide que los abogados de Honduras paguen $1,250. Pero esta vez el abogado Joaquinson, en vez de solo aceptar y pagar el dinero, él decide apelar a la decisión del juez. Entonces, ¿qué pasa? Al apelar, pues ya se sale de la Corte Suprema, sino que pasan a la Corte de Apelación, a la Corte Suprema de Apelaciones de Nueva York, que es lo que veremos a continuación. Bueno, como les venía diciendo, la estrategia de los abogados de Soto era pues buscar que el juicio se estancara, que el juicio se trabara y que nunca se resolviera nada. Entonces, tal como Jacobo Báez le había prevenido al presidente Luis Bográn, los abogados de Soto se iban a encargar de hacer todo lo posible para retrasar el juicio.
¿Y qué terminó ocurriendo? El abogado Joaquinson, el representante de Honduras, presenta su apelación ante estos cobros de fianzas que para él eran exagerados, eran una ridiculez. Él presenta su apelación, pero el tema de esta apelación, de esa fianza, se termina alargando varios años más, al punto de que la Corte de Apelaciones apenas emite su veredicto sobre este tema de la fianza hasta enero de 1889. O sea, ya habían pasado ya varios años desde que había comenzado el juicio, y para el 89 el punto en el que se encontraba el juicio era todavía discutiendo ese tema de la fianza. O sea, los temas importantes del juicio todavía no se habían ni empezado a tocar. Pero, ¿qué pasa? Ya para el 89 el gobierno de Bográn pues ya solo le quedaban 2 años más de gobierno, ya estaba como ya de salida, y el juicio de Soto pues se tendría que haber concluido con anterioridad. Para el 89 Soto ya estaba viviendo cómodamente en Francia, ya se había ido de los Estados Unidos, entonces para este punto ya el juicio ya básicamente no tenía ningún sentido. O sea, Soto ya no está en Nueva York, el tema del juicio sigue trabado con el tema de las fianzas, entonces ya como que todo empezaba a indicar que el juicio pues ya no iba a resultar en nada. ¿Qué ocurre? En julio de 1888, el Jacobo Báez, el cónsul de Honduras en Nueva York, ya veía que el juicio, pues, ya veía que no iba a resultar, que no iba a terminar en nada, y en julio de ese año, del 88, tiene una reunión privada con Marco Aurelio Soto, lo cual es bastante raro porque si estás llevando un juicio contra otra persona, no te vas a reunir en privado con esa persona, porque obviamente va a generar una idea como extraña, o sea, como qué están haciendo, qué están negociando. Y obviamente como Báez estaba representando al gobierno de Honduras, a Luis Bográn, presidente de Honduras, no le iba a agradar que su representante en Estados Unidos estuviera reuniendo en privado con Soto. Pero ¿qué ocurre? Báez le cuenta a Luis Bográn que tuvo esta reunión con Soto, y en esa reunión Soto le comentaba a Báez que él pues se encontraba bastante tranquilo con el tema del juicio. Él le menciona que tenía una serie de documentos de que el ministro Barrundia de Guatemala, fue uno de los que mandó cartas solicitando que el gobierno de Honduras pagara ese dinero, él básicamente le comentó que tenía cartas de este ministro de Guatemala en el que él básicamente se retractaba de sus declaraciones pasadas, es decir, que desvirtuaba todo este tema de que en algún momento Soto le quedó debiendo a Guatemala el tema de las armas. Y básicamente le comentó de que él sentía de que el juicio pues ya lo tenía ganado, que no le veía más sentido y que él estaba bastante cómodo. Y además que le comentó que él se iba a ir a vivir a Europa y que ya no se iba a volver a inmiscuir ni a meter en ningún asunto de la política de Centroamérica, ¿verdad? Y también le comentó que él creía que fácilmente iba a ganar la apelación del tema de la fianza, y que, bueno, básicamente Soto le dijo: yo estoy tranquilo, yo me voy de acá y no me va a pasar nada, y todo tranquilo, o sea, todo relajado. Obviamente cuando Báez le cuenta a Bográn que se reunió en secreto con Soto, o sea, que tuvo una reunión con Soto, que por cierto, o sea, Báez no era el único agente que Bográn tenía en Estados Unidos, habían otras personas que también le daban noticias del juicio de Soto, y varias de estas personas le empezaron a mandar cartas a Bográn diciéndole: hey, ¿por qué tu cónsul se está reuniendo con Soto? O sea, ¿qué está pasando ahí? Entonces, obviamente, Bográn se súper enojó con Jacobo Báez y le empezó a reprochar y a decir bueno, básicamente me imagino yo que le haber dicho que era un traidor, etcétera. Las cartas de Bográn pues no están disponibles en el archivo, ¿verdad? Pero sí sabemos que Bográn se enojó en base a las cartas posteriores de Jacobo Báez en respuesta a las de Bográn, en las que él básicamente le está diciendo: no, pero es que yo no hice nada malo, yo no discutí nada malo con Soto, él me fue a buscar a mí para hablar, etcétera. Bueno, la cosa es que aparentemente después de esta reunión, como que Bográn perdió como la confianza en Jacobo Báez, y perdió también la confianza en que él fuera a llevar el juicio a buen término. Entonces aquí podemos ver que ya para estos años el juicio como que se estancó, como que el juicio pues quedó en nada, no tuvo ningún tipo de resolución. Y también para estos años fue el año en el que el comité de investigación que habíamos hablado anteriormente también paró como sus funciones. Entonces es decir que básicamente Soto había logrado pues de cierta manera zafarse del tema del juicio. Pero esto no quiere decir que Soto, para que no se quede la idea de que Soto se salió con la suya, no pagó el dinero y se fue impunemente. A pesar de que Soto no llegó a ser condenado en los Estados Unidos, Soto sí
quedó con un pero gran desprestigio para su carrera política, que es lo que veremos a continuación con el tema de las expediciones filibusteras que hizo Marco Aurelio Soto contra el gobierno de Luis Bográn, ¿verdad? Como les venía comentando, al mismo tiempo que se llevó a cabo todo este juicio, todo el tema del embargo, del comité, mientras todo eso estaba ocurriendo, Soto intentó en 3 ocasiones derrocar a Luis Bográn para obviamente retornar al poder y obviamente para disolver el tal comité de investigación que lo está investigando a él. Entonces a continuación vamos a ver estas 3 expediciones filibusteras que llevó a cabo Soto y cómo este fracaso de estas expediciones filibusteras llevaron al desprestigio de Marco Aurelio Soto en la política centroamericana y básicamente lo mandaron como a que se retirara de la política. Porque si bien salió bien librado del juicio en Nueva York, al haber hecho estas expediciones fallidas, pues básicamente sepultó de cierta manera su carrera política. Bien, hablaremos ahora de la primera expedición que lleva a cabo Marco Aurelio Soto, que se llama la expedición del Dorian. El Dorian era pues un buque de guerra al que Soto contrató para que mediante este buque se juntaran personas que más que todo eran sotistas, o sea, personas leales a él. Habían varios exiliados cubanos, ¿verdad?, que eran aliados de Soto, porque tal vez muchos no conocerán esto, pero durante el gobierno de Marco Aurelio Soto se dio bastante apertura a migrantes cubanos que llegaron a Honduras, que venían exiliados por los intentos revolucionarios que habían en Cuba para deshacerse del gobierno español, porque para estos años Cuba todavía era una colonia española y ya estaban empezando a surgir los primeros movimientos revolucionarios para lograr alcanzar la independencia de España. Pero obviamente estos actos revolucionarios conllevaron a que el gobierno español pues reprimiera estos movimientos y muchos de estos revolucionarios cubanos se vieron en la necesidad de exiliarse de Cuba y muchos de ellos se vinieron a Centroamérica, y uno de los gobiernos que más recibimiento le dio a estos exiliados cubanos fue justamente el de Marco Aurelio Soto. Entonces habían varios exiliados cubanos que sentían como que le debían a Soto por todas las ayudas que él les dio cuando ellos se tuvieron que exiliar de su país. Entonces ellos también se vuelven un componente importante de estas expediciones que lleva a cabo Marco Aurelio Soto para derrocar a Luis Bográn. También se encuentran algunos que otros aventureros estadounidenses que se unen a estas expediciones en busca así como de fortuna, ¿verdad? O en busca de probar su suerte en caso de que ganara Soto la revolución y derroquen a Bográn, pues conseguir algo de eso, ¿verdad? Esta expedición del Dorian se da prácticamente después de que Barrios fracasa en la intentona unionista. Esta primera expedición se da cuando Soto pues miraba que Bográn se encontraba aislado, ya no tenía el apoyo de Barrios, entonces él percibía que el gobierno de Bográn se encontraba débil y sin ningún tipo de aliados. Entonces él decide armar esta primera expedición. La expedición del Dorian comienza el 29 de mayo de 1885, cuando el buque a vapor Dorian sale del puerto de Nueva York y se dirige rumbo a la costa de Honduras, ¿verdad? El plan del Dorian pues era que luego de varias semanas de navegación por el Caribe, llegar a las costas de Honduras, desembarcar y organizar una rebelión armada contra Bográn para derrocarlo, y de esa manera que Soto pues regrese al poder. Pero vamos a ver qué es lo que terminó ocurriendo. Después de varias semanas de navegación, para el 15 de julio, esta embarcación del Dorian llega a la desembocadura del Cabo de Gracias a Dios, ¿verdad?, en lo que sería la Mosquitia, y ahí se encuentran pues que el gobierno de Bográn ya estaba preparado para una invasión. Gracias al cónsul de Honduras en Nueva York, Jacobo Báez, le estaba mandando informes constantemente al gobierno de Honduras de que Marco Aurelio Soto estaba organizando algo en Nueva York, y constantemente les mandaba noticias de que miren, están llegando armas al puerto, Marco Aurelio Soto contrató un barco, están llegando varios exiliados cubanos, están llegando varios exiliados hondureños, se están reuniendo, se están organizando. Entonces Jacobo Báez empezó a organizar a varios detectives encargados de estar espiando a Marco Aurelio Soto y a todos sus allegados desde Nueva York, para estarle enviando informes a Luis Bográn para que se mantuviera al tanto de estos intentos que estaba
haciendo Soto por retornar al poder. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Dorian llega a las costas de Honduras, se encuentra a un ejército ya preparado, listo para enfrentar a la invasión. Entonces, al ver de que el gobierno de Honduras en efecto estaba al tanto y que estaba preparado para esta invasión, la expedición pues termina fracasando. El barco, los expedicionarios que iban en el barco pues deciden desistir de su cometido y mejor se regresan para Nueva York. Es decir, ni siquiera se bajaron del barco y ni siquiera hubo un enfrentamiento, sino que solo vieron que ya el gobierno de Honduras estaba listo y dijeron, no, mejor vámonos de aquí, regresemos a Nueva York e intentemos de nuevo en otra ocasión, ¿verdad? Un punto muy interesante de estas expediciones es que Soto no formó parte en ninguna de estas expediciones. O sea, Soto no estaba en el barco junto a las personas que le iban a ayudar a llegar al poder. Soto estaba tranquilito en su casa en Nueva York, esperando que ellos hicieran el trabajo duro y después él viajara a Honduras a simplemente a asumir la presidencia, lo cual para la época le ganó muchas críticas a Soto, porque varios de los presidentes de Centroamérica desde muchos años habían sido militares. Entonces, al ver que un presidente que pretendía llegar al poder no estaba ahí presente con sus tropas, era visto como un acto como de cobardía, por decirlo así. Entonces, a nivel centroamericano, incluso internacional, esto le generó una lluvia de críticas contra Soto. Básicamente lo llamaban cobarde, miedoso, etcétera. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo planificaba Soto estas expediciones? Soto, pues, tenía como su mayor aliado en términos militares al general Emilio Delgado. El general Emilio Delgado, pues, se encargaría de organizar a los soldados, organizar las embarcaciones y de llevar a cabo las campañas militares contra Bográn, mientras que Marco Aurelio Soto, gracias a su inmensa riqueza, pues solamente se limitaría pues a proporcionarles recursos económicos para que de esta manera llevaran a cabo las invasiones, ¿verdad? Pero esta expedición del Dorian termina fracasando, ¿verdad? Y los aventureros pues se tuvieron que regresar para Nueva York para intentar en otra ocasión invadir Honduras. Bien, la segunda expedición que organiza Soto es la expedición de la embarcación que se llamaba City of Mexico, ¿verdad? Esta fue otra embarcación que Marco Aurelio Soto también contrata, ¿verdad? Compra en el barco para que lleven a cabo otro segundo intento de invasión contra Honduras para derrocar a Luis Bográn. Esta expedición pues se daba prácticamente unos meses después de que se dio este gran fiasco del Dorian, ¿verdad? Este gran como ridículo internacional que hizo Soto al fracasar en esa expedición, y pues se planea otra utilizando el vapor City of Mexico, pero esta vez Jacobo Báez ya estaba más preparado, sí, ya tenía espía bien vigilado a Luis Bográn, a Marco Aurelio Soto y a sus allegados en Nueva York. Ahora pues los tendría aún más bajo vigilancia. Y esta vez se proporcionó de más recursos, de más espías, de más agentes que se encargarían de tener bien vigilados los movimientos de todos los que estaban conspirando contra el gobierno de Luis Bográn, e inclusive ya la investigación, la vigilancia ya no solo se limita a la ciudad de Nueva York, sino que se extiende incluso hasta Nueva Orleans. Es decir, el gobierno de Honduras envía al inspector de policía que se llamaba E.A. Lever, lo envían a la ciudad de Nueva Orleans para que de ahí también empiece a vigilar a Marco Aurelio Soto, porque Marco Aurelio Soto a veces él realizaba viajes a Nueva Orleans para desde ahí buscar más reclutas, más hondureños, para organizarlos y llevar a cabo una nueva expedición. Entonces el gobierno de Honduras hizo una fuerte inversión, llevó a cabo estas pesquisas, ¿verdad? Con agentes, con detectives, con espías, para estar bien informados de todos los movimientos que estaba haciendo Marco Aurelio Soto para intentar derrocar a Luis Bográn. Y todas estas investigaciones pues le dieron resultados, porque en efecto gracias a estas intervenciones que hacían estos agentes consulares, varias de estas expediciones lograron ser frenadas a tiempo. Pero bien, ahora vamos a ver qué pasa exactamente durante esta expedición del City of Mexico. El City of Mexico pues tenía casi un plan parecido al del Dorian. Iban a llevar reclutas, soldados liderados por Emilio Delgado en el barco, ¿verdad? Iban a zarpar por México, iban a pasar por Belice, Jamaica, para ir pasando por todos estos lugares e ir reclutando más personas, ir consiguiendo más armas, más armamento, etcétera, y de esta manera invadir
algún punto de Nicaragua, porque en Nicaragua, pues por la frontera se podían meter por algún punto ciego y de esta manera llevar a cabo una invasión en Honduras o directamente invadir la costa norte de Honduras. Pero el Sirius México, al igual que el Dorian, termina fracasando. O sea, fue otro gran ridículo internacional que hizo Marco Aurelio Soto, gracias pues a la intervención de estos cónsules y también de las presiones que le hicieron al gobierno de Estados Unidos, porque estos cónsules le estaban diciendo al gobierno de Estados Unidos, miren, este señor está organizando expediciones para invadir a un país neutral con el que Estados Unidos no tiene problemas, y ustedes están permitiendo que esto pase. Entonces empezaron a presionar al secretario de Estado de los Estados Unidos, va a mandarle cartas, que por favor intervengan, por favor intervengan, por favor intervengan. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos estaba como que bueno, vamos a ver. Pero eventualmente sí terminan accediendo y el gobierno desde los Estados Unidos sí termina colaborando y mientras el barco Sirius México se encontraba merodeando por el Caribe, el barco Sirius México se detiene en la isla de San Andrés y en esa isla es interceptado por el vapor de guerra, el USS Galina de los Estados Unidos, y el 14 de febrero de 1886 es detenido. O sea, prácticamente se dio una gran colaboración entre estos cónsules hondureños en Estados Unidos, entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, entre el cónsul de los Estados Unidos en Guatemala, se hizo colaboración con el gobierno de Colombia. O sea, habían varias piezas, varios personajes que estaban ayudando a que se detuviera esta expedición, lo cual pues finalmente concluyó cuando el Galina pues detiene al Sirius México y se lo lleva pues a la isla de Key West o Cayo Hueso, en lo que hoy es Florida, ¿verdad?, en los Estados Unidos, donde los integrantes de esta expedición pues son sometidos a juicio, pero al final pues como Soto pues tenía dinero, pues logra que el juicio contra los que participaron en el Sirius México pues fuera desestimado y al final pues salieron bien librados y tendrían pues otra oportunidad para llevar a cabo otra expedición contra el gobierno de Honduras, ¿verdad? Pero como les había mencionado, estas expediciones como fueron tan famosas a nivel internacional, cuando fracasaban, cada vez que fracasaba una de estas expediciones era aún más desprestigio el que se le iba acarreando a Marco Aurelio Soto, a tal punto en el que básicamente pues hasta se burlaban de Marco Aurelio Soto, ¿verdad?, por todos estos fracasos que estaba llevando a cabo. Ya prácticamente todos sus aliados en Centroamérica, a medida iban fracasando estas expediciones, pues ya iban perdiendo como la fe en Marco Aurelio Soto, él básicamente se estaba desprestigiando, ya básicamente estaba perdiendo, quedando como en ridículo, o sea, se estaba como humillando a nivel internacional y eso hizo que perdiera mucha credibilidad y apoyo en Centroamérica. Por eso es que les decía que si bien él se salva del juicio en Nueva York, gracias a estas fallidas expediciones, él mismo se sepulta su carrera política. Bien, ahora vamos a hablar de la última expedición de Marco Aurelio Soto, ¿verdad?, que fue el tercer intento que hizo por derrocar a Luis Bográn. Marco Aurelio Soto, pues al ver que los intentos de invadir Honduras por medio de embarcaciones no daban resultado, él decide pues que el tercer intento ya no va a ser por medio de barcos, sino que va a ser por tierra. Entonces, ¿qué decide hacer el presidente Soto? Soto se va para Costa Rica y desde Costa Rica pues empiezan a llegar varios de los exiliados que estaban apoyando sus expediciones, se van todos para Nicaragua, ¿verdad? Y en Nicaragua, el presidente nicaragüense de esa época, Adán Cárdenas, pues él permite o básicamente les da permiso de que estos revolucionarios de Soto se reúnan en Nicaragua y organicen una rebelión contra el gobierno de Luis Bográn, es decir, planeaban invadir Honduras por medio de Nicaragua. No se tiene muy claro si es que el presidente Adán Cárdenas no estaba muy al tanto de que estos revolucionarios se estaban reuniendo en Nicaragua, o si es que él más bien les estaba prestando una mano y tenía algún interés porque se derrocara a Luis Bográn en Honduras. Esto todavía está muy discutido, no hay una idea clara de si realmente hubo complicidad o simplemente fue indiferencia por parte del presidente nicaragüense. Pero lo que se sabe es que sí se logró concretar, o sea, se logró reunir la expedición
Y para el 6 de agosto de 1886, el general Emilio Delgado, junto a un grupo de aproximadamente unos 60 hombres, se internan en el territorio hondureño y lanzan una proclama en la que invitaban al pueblo hondureño a que se alzaran armas contra el gobierno de Luis Bográn. Pero esta proclama pues no tuvo ningún efecto, porque ya más bien el pueblo hondureño para estos años ya estaba como un poco harto de todas estas expediciones que estaba haciendo Soto, que no terminaban en nada prácticamente. Entonces ya la gente como que ya, más bien ya estaban como medio hastiados de Soto. Ya la opinión pública contra Soto era muy negativa, no solo en Honduras, sino ya a nivel centroamericano. Ya Soto era percibido como una persona dispuesta a todo solo por pura ambición de poder. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Soto esperaba que con esta invasión por medio de Nicaragua, liderada por Emilio Delgado, él esperaba que el pueblo hondureño se iba a poner en su favor y que se iba a alzar todo el país y que entre todos iban a derrocar a Luis Bográn, pero no termina pasando así. Y pues luego de haber invadido Honduras, se dan una serie de enfrentamientos en La Maní, en Casas Nuevas, en Aguanqueterique y en San Antonio del Norte. Pero para agosto de 1886, o sea, en cuestión de un mes, Delgado y sus secuaces pues se terminan rindiendo, porque al ver que no encontraron apoyo de absolutamente nadie, nadie les brindó apoyo y el gobierno de Honduras estaba bien preparado, bien informado de los movimientos que estaban haciendo, pues fueron fácilmente derrotados, no tenían recursos para seguir manteniendo la lucha y pues se tuvieron que rendir, ¿verdad? Y al rendirse, meses después, pues Emilio Delgado, que era como el caudillo principal de estas expediciones, termina siendo fusilado en Comayagua junto a sus secuaces, ¿verdad? O sea que al final ya con esto prácticamente le quitaron a Soto ya su apoyo militar, prácticamente. Ya con el fusilamiento de Delgado, ya a Soto le quedaba claro de que él ya estuvo, que ya tenía que parar porque ya no había manera en la que él fuera a retornar al poder. Pues como les decía, todas estas expediciones fallidas hacían quedar aún más como una humillación para Marco Aurelio Soto. O sea, cada vez más gente perdía la fe en él y cada vez se sumaban más y más las críticas contra Marco Aurelio Soto. Aquí vamos a ver unos recortes, ¿verdad?, de los boletines de la época que informaban de la expedición de Emilio Delgado, y vamos a ver cómo se referían a Marco Aurelio Soto. Vamos a leer el primero, que dice: deploramos las desgracias habidas en La Maní, que ahí se dio un enfrentamiento, pero tenemos por cierto, y esto es consolador y sublime, que todos los hondureños harán responsable en primera línea de la sangre derramada al autor de la expedición, a don Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Creemos que en lo sucesivo no habrá bobos que se dejen lanzar a las temerarias empresas a que él los destina sin piedad, sobre todo quedándose como se queda él, tan largo y al abrigo de los riesgos que otros se enfrentan por él. Él se halla en Alajuela, de Costa Rica, probablemente en medio de la orgía, mientras los que han venido a sustentar su inicua causa van huyendo con peligro de la vida. O sea, podemos ver cómo la opinión pública estaba básicamente llamando a Marco Aurelio Soto como un cobarde. O sea, está mandando a otros a que hagan el trabajo por él. Porque al final, si estas expediciones hubieran sido exitosas, Marco Aurelio Soto hubiera vuelto a ser presidente de Honduras, pero lo que a él se le criticaba era eso, esa como cobardía de enviar a otros a hacer el trabajo por él, mientras él estaba cómodamente esperando en otro país, ¿verdad? Entonces esto le generó una gran cantidad de críticas. Aquí podemos leer otro recorte que dice: si en el alma de don Marco Aurelio Soto, si en esa alma materializada en que sobresalen los instintos de codicia y de todo lo que es prosaico e indigno, quedará algún resto de virtud, cuánta ingrata resonancia producirían en esa misma alma los hechos que se han cumplido en los incautos tan cruelmente comprometidos por tan cobarde caudillo. Soto, sin embargo, no se conmoverá por estos tristes acontecimientos, en sabiendo que tiene dinero y que merced a él puede andar vagando para atenuar su nostalgia de poder, que eso también era otra cosa que le criticaban, porque todos estos expedicionarios que lucharon para que Soto llegara al poder, pues fueron fusilados y otros fueron encarcelados por varios años. Entonces se le criticaba esto a Soto, que estaba mandando a otros por su puro interés personal, por su pura ansia de poder, por su pura codicia de poder,
retornar al poder, pues prácticamente sin haber hecho nada él mismo, más que dar financiamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando fracasa la intentona de Emilio Delgado, pues prácticamente Soto cayó en un desprestigio total. O sea, la imagen de Soto a nivel centroamericano se cayó para abajo y pues esto marcaría de cierta manera el fin de la carrera política de Marco Aurelio Soto. Una vez que terminan estas expediciones y termina lo del juicio en Nueva York, Marco Aurelio Soto se va a vivir a Francia, a París, y después de eso pues no vuelve a tener ningún tipo de involucramiento en la política centroamericana, más allá de 1903 cuando él intenta como proponerse, postularse como presidente de Honduras en las elecciones de ese año, pero para ese punto pues ya prácticamente Soto no tenía ningún tipo de influencia en el país y pues a lo largo de su vida pues quedó esa imagen en Centroamérica de él como un presidente pues prácticamente corrupto, como un cobarde y como un ambicioso, ¿verdad? Entonces ya para ir concluyendo, ¿verdad? Vamos a ver aquí en la presentación lo que son las conclusiones, ¿verdad? Daremos un poco de las conclusiones, pero antes queremos ver aquí como un top, ¿verdad? Como un top 3 de los personajes hondureños, de los presidentes hondureños que han sido enjuiciados, curiosamente todos en los Estados Unidos, pero que solo 2 de ellos han sido condenados, ¿verdad? Obviamente tenemos a Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Que se convertiría, podemos decirlo así, en el primer presidente hondureño en ser juzgado en una corte suprema distrital y federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Por el caso de malversación de fondos públicos con el tema de Guatemala. Pero también tenemos a Rafael Leonardo Callejas, que fue el primer presidente hondureño en no solo ser juzgado, sino también condenado por la Corte Federal de Nueva York por el caso FIFA-Gate en 2016 y por supuesto tenemos a la cereza del pastel, ¿verdad? A Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que técnicamente sería el segundo presidente hondureño en ser condenado en una Corte Federal de Nueva York, pues obviamente por todo este tema del narcotráfico, ¿verdad? Entonces esto pues no podemos ver que porque mucha gente tiene la idea, ¿no? De que Juan Orlando Hernández fue el primer presidente hondureño en ser condenado y juzgado en Nueva York, pero realmente ya viene cierta trayectoria de otros presidentes de atrás, siendo Marco Aurelio Soto el primero de todos ellos, ¿verdad? Y algo bastante curioso que me llamó mucho la atención es que Juan Orlando Hernández, en uno de sus discursos, dijo que él quería ser el reformador del siglo XXI, es decir, él quería llegar a ser como lo que fue Marco Aurelio Soto en su momento, él quería ser el gran reformador del siglo XXI, pero podemos ver que él terminó pues por un camino similar al de Soto, solo que en otros temas un poco peorcitos diría yo, pero al final ambos juzgados en Nueva York, ¿verdad? También para concluir, ¿verdad? Queda el tema de, bueno, si realmente Soto fue un presidente corrupto o no fue corrupto, o qué pasó con el tema del juicio, si realmente pasó el tema de las armas de Guatemala. Bueno, en ese respecto, esta investigación pues todavía está en trabajo, ¿verdad? Pero lo que podemos concluir por ahora es que posiblemente este tema de las armas de Guatemala posiblemente sí se ocurrió, sí o sea, es claro que Guatemala le brindó apoyo económico y militar a Marco Aurelio Soto para que llegara al poder, pero posiblemente se hizo de una manera informal, más que todo como un acto como de compadrazgo de parte de Barrios a Soto, como diciéndole, mira, yo te voy a ayudar con las armas, con el dinero, con todo, pero nunca se firmó ningún tipo de convenio por escrito entre ambas naciones. Y al no haber nada por escrito, difícilmente se puede llevar a cabo un juicio porque no hay un documento que te respalde que realmente te deben ese dinero. Y casi toda la acusación de parte de Guatemala proviene básicamente de ese pacto hablado que tuvieron con Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Que al final viene motivado pues porque este problema que tuvo con Barrios al no querer apoyar la intentona unionista. Pero lo que sí podemos saber es que obviamente Soto sí hacía actos muy extraños, ¿verdad? Que se pueden llamar hasta de corrupción, como el tema de la Rosario Mining Company, ¿verdad? Que él otorga esta concesión a pesar de ser el presidente del país y al mismo tiempo siendo el accionista mayoritario de la empresa, ¿verdad? Entonces podríamos decir de que sí, en efecto Soto sí fue un presidente que cometió varios actos de corrupción, pero sin embargo tampoco se puede ignorar, ¿verdad?, todos los avances que hubo durante la reforma liberal.
Y bien, de esta manera pues yo concluiría mi presentación y les agradezco mucho por su atención.